Buenas tardes, vamos a dar inicio a la resolución de la sesión número 14. Vamos a comenzar, como siempre, con las preguntas propuestas. Y los integrantes del grupo somos Rodney Martínez, Ángel Bolaños, Buenas tardes. Matías López. Ya, ahora vamos a empezar con la pregunta número 1 que dice: una pelota de masa 2 kilogramos se suelta de reposo a una altura de 5 metros del piso. Golpea el piso y rebota hasta una altura de 5 cuartos m. El impulso que el piso ejerció sobre la pelota en unidades newtons sobre segundos es. A ver, en este problema lo primero que vamos a hacer es definir nuestra referencia, en la cual vamos a tener que hacia arriba va a estar positivo. Luego decimos que la diferencia de energía mecánica va a ser igual a 0, en la cual la energía mecánica final va a ser igual a la energía mecánica inicial. Y la energía mecánica tenemos que es energía cinética final más energía potencial final va a ser igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Como dice que parte del reposo, nuestra energía cinética inicial va a ser 0. Y como llega al suelo en el primer tramo, llega al suelo, va a ser una energía potencial final igual a 0, ya que no tiene una altura. Seguimos, ahora reemplazamos la ecuación de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la masa por la gravedad por altura. De ahí podemos eliminar nuestras masas y nos queda que la ecuación de velocidad final va a ser igual a la masa, a 2 veces la gravedad por la altura. Ya reemplazamos los datos, que es 2 por 9.8 por 5, y sacamos la raíz cuadrada de eso, que nos sale una velocidad final de 9.89 metros sobre segundos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo para la parte final, es decir, cuando ya rebota desde el suelo hacia la altura de 5 cuartos de metro, ¿no? Se hace prácticamente el mismo procedimiento, se iguala la energía cinética, las energías finales. Ahora así mismo voy a comenzar con una energía cinética inicial de 0 y va a terminar con una energía potencial de 0 también. Entonces ahí mismo despejamos un medio de la masa por la velocidad final que va a ser igual a la masa por la gravedad por altura. De la misma manera se eliminan las masas y nos queda que esa velocidad va a ser igual a 4.95. ¿Sí? Sí. Pero no olvidemos nuestra referencia. Ahora tenemos que el impulso va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. En este caso nuestra velocidad final es de 4.95. ¿Sí? Y nuestra velocidad inicial, como tenemos nuestra referencia hacia arriba positivo, la velocidad al inicio va hacia abajo, o sea va al sentido contrario, va a ser de menos 9.89. Entonces nos queda el impulso igual a 2 por 4.95 menos 9.89, es decir, se suman las velocidades. Y ahí nos queda que nuestro impulso va a ser igual a 29.68. Y como ahora veamos las opciones que nos dan, literal A nos dice 10 metros hacia abajo, 10 hacia abajo, eso está incorrecto. 10 hacia arriba tampoco. Ahora tenemos dos puntos a analizar: 29.6 hacia abajo o 29.6 hacia arriba. Ahí como el impulso en este caso termina en una posición hacia arriba y nuestro sistema permanentemente hacia arriba, decimos que nuestro impulso en este caso va a ir hacia la parte de arriba. Entonces tenemos que nuestra respuesta es literal D. ¿Sí? Bueno, ahora la pregunta número 2 tenemos que su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol
con cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación el profesor le lanza una pelota grande y pesada, usada para gimnasia, cuya masa es 10 veces mayor a la masa de la pelota de béisbol. Usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se puede lanzar con la misma rapidez que la pelota de béisbol, la misma cantidad de movimiento o la misma energía cinética. Califique estas opciones de la más fácil a la más difícil. Entonces vamos a basarnos en que la dificultad de atrapar la pelota va a estar en el hecho de la velocidad, o sea, decir más rápida, más lenta la pelota para atraparla más fácilmente. Y si decimos que ambas pelotas tienen la misma velocidad, entonces ambas van a tener la misma dificultad para atraparlas. Por otra parte, si decimos que tienen la misma cantidad de movimiento, podemos decir que la masa 1 o la masa de la pelota pequeña por la velocidad 1 es igual a la masa 2 por la velocidad 2, pero ya sabemos que la masa 2 es 10 veces la masa 1, por lo cual podemos hacer una igualdad, decir que como son las mismas cantidades de movimientos, masa 1 por velocidad 1 es igual a masa 1 por 10 por velocidad 2. Entonces estamos diciendo que la velocidad 1 es igual a 10 veces la velocidad 2. Eso implicaría que la pelota más pequeña va a ir mucho más rápido. La pelota pequeña va a ser más difícil de atrapar que la grande. La grande va a ser más fácil de atrapar que la pequeña. Ahora, cuando decimos que tienen la misma energía cinética, podemos usar la ecuación de energía cinética y decir que la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 de cada una de estas. Si decimos que la masa 1 es, que la masa de la pelota pequeña es 10 veces menor que la masa de la pelota grande, podemos simplificar las masas en las ecuaciones de ambos lados. Podemos simplificar el 2 que está abajo y decir que velocidad 1 al cuadrado va a ser igual que la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a 10 veces la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, también tenemos, vamos a tener que, sigue siendo más rápido la pelota pequeña. Sí. Ya. Pero aquí en cambio están al cuadrado, entonces va a haber mayor diferencia. Entonces podemos decir que la más difícil de atrapar va a ser cuando tengan la misma energía cinética. En segundo lugar tenemos que tengan la misma velocidad, ya que en términos medios una igualdad, van a tener la misma velocidad, misma dificultad. Y cuando tengan la misma cantidad de movimiento va a ser más fácil atraparlos. ¿Ya? Ahora vamos con la pregunta 3, que nos dice: en una colisión unidimensional perfectamente inelástica entre dos objetos en movimiento, ¿qué condición única es necesaria de modo que la energía cinética final del sistema sea cero después de la colisión? Entonces unas 4 opciones. La A nos dice que los objetos deben tener cantidad de movimiento para una magnitud, pero direcciones opuestas. La B nos dice que los objetos deben tener la misma masa. C nos dice que los objetos deben tener la misma velocidad. D, los objetos deben tener la misma rapidez con vectores de velocidad en direcciones opuestas. Entonces, al leer todas las opciones, yo escogí la A debido a que si toda energía cinética inicial se transforma o transfiere del sistema, nada se mueve después de la colisión. En conclusión, la cantidad de movimiento final del sistema necesariamente es cero y la cantidad de movimiento inicial del sistema, por lo tanto, debe ser cero. Y por eso la respuesta es la A. Listo. La 4. Nos dicen que para cada situación indica si el choque es elástico o inelástico. Si es inelástico, indica si esto también es inelástico. En la opción A nos dice: usted deja caer una pelota de su mano y choca contra el piso, rebota y casi alcanza a regresar a su mano. Ya, ese casi es importante,
ya que nos dice que casi llega a nuestra mano. Quiere decir que se perdió algo de energía en ese movimiento, en ese trayecto. Entonces, al haberse perdido algo de energía, ya de una decimos que es Deja de inelástico. Inelástico, parcialmente inelástico. Ahora ve, usted deja caer otra pelota de su mano y deja que choque con el suelo. La pelota rebota y llega a la mitad de la altura de la que está soltada. Muy bien, aquí también se perdió energía debido a que no regresó hasta donde fue lanzada, sino solo llegó hasta la mitad del recorrido. Entonces, al llegar hasta la mitad del recorrido, pierde energía y por ende también es inelástico, pero parcialmente inelástico. Ahora dice, usted deja caer una bola de arcilla de su mano. Esta choca con el suelo y se detiene. Muy bien, entonces ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el coeficiente de restitución es cero, porque la velocidad, o sea, no hubo velocidad después del impacto. Entonces por eso decimos que es totalmente inelástico y totalmente inelástico. Muy bien, ahora tenemos la pregunta número 5. ¿Qué nos dice? Con una pelota pequeña choca elásticamente contra otra pelota más masiva que inicialmente está en reposo. La pelota más masiva tiende a permanecer en reposo, mientras que la pelota pequeña rebota en dirección opuesta casi a la misma rapidez original. Nos piden, dice, ahora considere una pelota masiva de masa inercial M mayúscula. E mayúscula a rapidez V e impactando a la pelota más pequeña de masa M minúscula, inicialmente en reposo. El cambio en la cantidad de movimiento de la pelota pequeña es. Entonces eso es fácil de deducir, ya que sin importar aquí nos dan una situación de choque, simplemente para decirnos que la pelota pequeña que está en reposo se va a mover ahora con una velocidad v, que es proporcionada por el choque. Entonces yo digo aquí que la diferencia de la cantidad de movimiento de la pelota pequeña va a ser a la posición, a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Como dice que inicialmente está en reposo la masa pequeña, esa cantidad de movimiento va a ser 0. Pero como la otra pelota viene y la choca, le va a producir una velocidad. Entonces, al final va a tener una cantidad de movimiento que va a ser masa por velocidad. Por lo tanto, la diferencia del cambio de la cantidad de movimiento va a ser igual a la masa por la velocidad. Porque la situación que nos dan de choque simplemente nos la dan para que analicemos de que la pelota que estaba inicialmente en reposo ahora se va a mover con una velocidad v proporcionada por el choque. No era como estábamos anteriormente, que decíamos que no estaba la expresión aquí. O sea, no estaba la expresión, pero no nos dábamos cuenta que solamente nos piden de la pequeña, no del todo del sistema. Entonces, como nos piden solamente la pequeña, en este caso sí es masa m minúscula por una velocidad v. Pero ya dice que la velocidad v tiene que ser igual a la velocidad de la pelota grande. No es igual, Por eso no es igual, pero aquí lo interpreta que sí. Porque dice con una rapidez v y acá está poniendo la v, pero no puede ser, la velocidad aquí no va a ser igual a ninguna de estas cuatro. Claro, yo creo que solamente sería ¿cómo es? Nomenclatura que está mal diseñada. Como decir un V1 y V2. Ajá, exacto, como decir un V1 y un V2. En la respuesta tendría que ser un V' para decir que es diferente, porque no va a ser el mismo, porque está chocando con una masa que está en reposo. Ya. Pero de ahí la expresión que me queda al final de la pelota pequeña es masa por velocidad. Estaría mal en tal caso la nomenclatura, pero la respuesta es la C. Tendremos que escribirlo aquí para cuando revise. Claro, tenemos que reducirla ahí. Ya, entonces en la 6 tenemos que desde un marco de referencia inercial se observa un cuerpo en reposo que explota en dos pedazos de masas M1 y M2. Las cantidades de movimientos respectivos son P1 y P2. Si M1
es menor que M2, se cumple que estamos hablando de la cantidad de movimientos P1 y P2 en los literales, comparándolas, o sea, diciendo si son mayores, menores o iguales. Entonces vamos a partir del hecho de que la cantidad de movimiento P1 sumada a la de P2 deberían dar igual a 0, ya que se están moviendo en direcciones contrarias, y que la masa 1 es mayor que la masa 2. No estamos especificando las velocidades, entonces estaríamos diciendo que las cantidades de movimiento en realidad serían iguales, pero van en direcciones contrarias, ya que sumadas dan 0. Y si la masa 1 es menor que la masa 2, la velocidad 1 en cambio va a ser mayor que la velocidad 2. Pero eso no nos pide la pregunta en sí. Lo que debemos saber es que estas dos cantidades de movimiento se van a sumar, y ya que están yendo en direcciones contrarias, va a dar igual a 0. Por lo cual hemos escogido literal E como respuesta, ya que estamos diciendo que los módulos de ambas, Independiente de la trayectoria. independientemente de la trayectoria, Va a ser igual. son iguales, porque sumados sin el signo van a dar 0. Aunque también estamos viendo la D, que podría ser, ya que P1 es igual al negativo de P2, pero es como que ambas ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si una se va con 30 grados sobre el total y otra en cambio se va junto con 29? no es que si se corta es porque tiene un dirección contraria. Si se desvía es porque hay un tercer elemento que está yendo. Claro, pues. Entonces, La E. podríamos decir que la E está incluida, es más general que la D. Si es más general, entonces claro que no es que en el caso de que la E fuese la correcta, entonces consideramos que sería correcto poner la E sin descartar, claro, la E, la D. Sí. ¿Qué ven? Sí. Bueno, sí, sí. Acabo de hablar con Lennox. Un bloque desliza libremente según el proceso que se realiza. Si respecto a tierra se deja caer verticalmente un trozo de masa que se adhiera al bloque, entonces A. El bloque cambiará la dirección de su movimiento. B. El bloque seguirá moviéndose en la misma dirección con menor rapidez. C. El bloque seguirá moviéndose en la misma dirección pero con mayor rapidez. D. El bloque no cambiará su rapidez. E. No podemos afirmar ninguna de las otras proposiciones. Ahora, miren, decimos que hay un bloque que se está deslizando alrededor en el Eso eje también X. Lo realizamos por choque. Ajá, en el eje X está. Entonces, pero si dejamos caer, nos dice primero que nos dice que se deja caer un bloque de masa, y dice algo importante, se adhiere al bloque. Entonces, dice Se que le va a se sumar deja la caer masa. un trozo de masa. Entonces se va a adherir al bloque, quiere decir que van a hacer un sistema, por así decirlo, entre la masa que cayó y el bloque. Ahora vamos a decir que se va a considerar la cantidad de movimiento. Entonces decimos que la masa 1 por su velocidad antes, más la masa 2 por su velocidad antes va a ser igual al sistema, que va a ser M1 más M2 por la velocidad que van a adquirir. Ahora, como la velocidad de la masa 2 al inicio en el eje X es 0, tiende a 0, decimos que es 0, entonces va a quedar que la masa 1 por la velocidad 1 antes va a ser igual a la masa 1 masa 2, o sea, la masa del sistema por B. Entonces la velocidad va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 antes dividido por la masa 1 más la masa 2. Entonces por propiedad sabemos que si tenemos, por ejemplo, arriba masa 1 y abajo tenemos masa 1 más masa 2, eso siempre va a ser menor que 1. Entonces podemos decir por eso que el bloque seguirá moviéndose en la misma dirección pero con menor rapidez. Entonces decimos que es la B. Ahora vamos con los problemas propuestos. Problema 1 dice: un bate golpea una pelota de 0,145 kilogramos. Justo antes del impacto, la bola viaja horizontalmente hacia la derecha a 50 metros sobre segundo. Pierde contacto con el bate viajando a la izquierda a 65 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados por arriba de la horizontal. Si la pelota y el bate están en contacto durante 1.75 milisegundos, calcula A. El impulso que recibe la pelota y B. La fuerza media que actúa sobre la pelota. Bien, entonces primero lo que hacemos es fijar un sistema de referencia que es Y por arriba positivo y X a la derecha positivo.
luego, entonces pasamos a hacer un gráfico de lo que está sucediendo en este ejemplo. Nos dice primero que la bola viaja horizontalmente hacia la derecha con una velocidad de 50 metros. Entonces va a ir hacia la derecha 50 metros. Pierde contacto con el bate y viajando hacia la izquierda, entonces ahí va a cambiar de dirección con un ángulo de 30 grados por arriba del horizontal. Entonces ya va a estar elevado y en sentido contrario. Entonces lo primero que vamos a hacer, como nos pide primero calcular el impulso, vamos a sacar el impulso en X y el impulso en Y de esta manera. Primero el impulso en X va a ser igual al cambio de la cantidad de movimiento en X. El impulso en X va a ser igual a la masa por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. El impulso en X va a ser igual a la masa, o sea, sacamos control como masa y restamos las velocidades. La velocidad 2 en X, como ya teníamos en nuestro gráfico, que la velocidad 2 iba a estar 30 grados por encima del horizontal, por ejemplo, su componente, por lo tanto, su componente en X va a ser velocidad 2 coseno de 30. Sí. Y menos, obviamente, como nuestro sistema de referencia va X a la derecha positivo y esa componente está en contra de nuestro sistema de referencia, entonces va a ser menos. Entonces, luego viene menos la velocidad 1 en X, la cual ya nos da el ejercicio y que está en el eje X, no hay que descomponer nada, que es 50. ¿No es cierto? Sí. Listo, entonces el impulso en X va a ser igual a 15.41 y en su Sí. componente en X. Menos 15 mil. Sí, menos. Menos 15. Listo, entonces vamos con Y. El impulso en Y va a ser igual al cambio de la cantidad de movimiento en Y. El impulso en Y va a ser igual a la masa por la velocidad 1 en Y menos la masa por la velocidad 1 en Y. Pero como sabemos que en la velocidad 1 simplemente está viajando a la derecha, no tiene componente en Y, entonces ese se elimina. Y entonces la velocidad 2 en Y si tenemos va a ser igual a la masa por la velocidad 2 en Y, que es su componente en Y, que va a ser igual a 65 seno de 30. Lo que nos va a dar igual a que el impulso en Y va a ser igual a 4.7. Y para dejarlo como expresado como la magnitud del impulso, entonces el impulso en su magnitud solamente nos va a dar 16.11. Sí. Newton segundo. Kilogramos metros sobre segundo. Listo, entonces eso es por el literal A. Y para el literal B nos pide la fuerza media que actúa sobre la pelota. Entonces nosotros sabemos que el impulso va a ser igual a la fuerza media por el intervalo de tiempo. Entonces despejamos de ahí la fuerza media, que es lo que queremos, va a quedar el impulso dividido para el intervalo de tiempo. Entonces la fuerza media, como ya tenemos el impulso que lo habíamos sacado en el literal anterior, 16.11, y el tiempo que nos da el ejercicio, que es de 1.55 milisegundos, que obviamente ya en segundos es 0.00175 segundos, dividimos eso y la fuerza media nos va a dar igual a 9.205,7. Y esa va a ser la fuerza media. Vamos con el ejercicio número 2 de los problemas aquí propuestos. Nos piden tres literales. Calcular el impulso que se experimenta cuando una persona de 65 kilogramos cae firme después de saltar desde una altura de 3 metros. Ya, entonces, lo primero que realicé, yo quiero llegar a la expresión en la cual la fuerza por el tiempo es igual al impulso, porque estamos diciendo que esto es un choque completamente inelástico, la persona no va a rebotar. Claro. Una persona doble. Entonces, quiero llegar a que el impulso de la persona cayendo es el mismo que el de subida, para que sumaba en cero. Entonces, quiero llegar a la expresión de que fuerza por tiempo es igual al impulso, y para que sea igual al de la persona cayendo. Entonces, yo sugiero que lo que primero se haga es, conociendo la altura desde la que se lanzó y la gravedad de la Tierra, que es 9.8, usemos la expresión de velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más la aceleración
por 2 veces la distancia. Para lo cual vamos a despejar la velocidad final, que nos quedaría velocidad final igual, siendo la velocidad final inicial 0, ya que solo se saltó de ahí, de 3 metros de altura, la raíz de 2 por 9.8 por los 3 metros de altura de los que saltó. Sí. Resultando esto en una velocidad final de 7.67 metros sobre segundo. Bueno, yo lo hice por energía mecánica, la diferencia de energía mecánica es igual a 0 y aplicando así mismo la energía potencial a la energía cinética me sale lo mismo, solamente otro método de hacerlo también se puede con este teorema. Claro, como en física podemos tomar distintas rutas, Claro. siempre y cuando lleguemos a la misma respuesta. Así sale lo mismo. Ya teniendo la velocidad final, usamos la fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo para despejar el tiempo que tardó la persona en caer de los 3 metros de altura. Para lo cual tenemos que la velocidad final dividido para la aceleración es el tiempo, que es, en este caso sería 0,7824 segundos. Entonces, teniendo la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración, aquí en el planeta Tierra sería la gravedad de la aceleración, 65 kilogramos por 9.8, que es la masa, y esto multiplicado por el tiempo, que es 0,7824, nos daría un impulso igual a 498.43 newtons por segundo. Este sería el literal A. Ahora en el literal B nos está poniendo la misma situación, solo que aquí el impacto se mueve por 1 centímetro con las piernas extendidas, como que la amortiguación, por así decirlo, 1 centímetro. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser calcular allá, y lo que nos piden es la fuerza promedio. Entonces primero, para dejar expresar la ecuación de la fuerza, entonces vamos a decir que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo. Lo que vamos a hacer es pasar el tiempo al otro lado. La fuerza va a ser igual al impulso dividido para el tiempo. El impulso ya lo tenemos, el de arriba. Lo que queremos sacar es el tiempo ahora. Pues usando el mismo principio, podemos decir que la velocidad final es igual a, en este caso, lo que vamos a hacer es sacar el tiempo que tardó en llegar 1 centímetro antes de tocar el piso, ya que aquí nos dicen que fue 1 centímetro lo de la contracción de las piernas. Entonces, sacar la altura esa 1 centímetro, con eso sacar el tiempo, y de ahí restarlo al original, porque si lo hiciéramos a la inversa, no sería lo mismo que el primer centímetro cuánto tardó en decir el último centímetro. La velocidad final es igual a la raíz de 2 por 9.8 por 2.99, ya que son 3 metros menos 1 centímetro. Serían 7.75 metros sobre segundo. A esto vamos a otra vez usar la de velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a dividir la velocidad final para la aceleración para obtener el tiempo, lo cual sería 0,78115. Sí. Podemos ver que la diferencia es casi ínfima, ya que es 1 centímetro. Poquísimo. ¿Cuánto tiempo tardas en recorrer 1 centímetro si vas con aceleración de 9.8? Por lo cual el tiempo resultado sería 1.3 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces este tiempo cogemos el impulso del literal anterior, dividimos y nos termina resultando en una fuerza promedio de 381.883.13 newtons. Sí. Aquí, claro, variamos un poquito en la respuesta, pero eso se debe a el tiempo. el tiempo es demasiado pequeño, entonces cada pequeño cambio que hagamos aquí en cada decimal que se Pero va a cambiar bastante. va a cambiar, pero en general nos salió Tenemos el fundamento físico. 381.000 Ajá, sí, eso es que es- y solo cambian los decimales. ya. Y para terminar el literal C, usa el mismo principio que el de arriba, solo que aquí no nos vamos a desplazar 1 centímetro, vamos a desplazarnos 50 centímetros como referencia. Se hace prácticamente lo mismo, simplemente cambia la... Y así, o sea, ya de la misma forma soy el tiempo, hay que restarlo y se divide, ya está. Aquí la velocidad final en cambio nos salía 7, estoy usando lo de raíz de 2 por gravedad por altura. Entonces teniendo esto sacamos el tiempo, que sería la velocidad final dividido por la gravedad, 0,78115
segundos, lo restamos del de arriba del primer tiempo que sacamos de referencia, nos termina resultando 0,07 segundos. Lo que vamos a hacer es dividir el impulso para el tiempo, que nos termina dando 7120.43 newtons. Sí. ¿Ya? Listo. Ahora vamos con el problema 3, que nos dice una esfera de acero de 40 kilogramos se deja caer desde una altura de 2 metros sobre una plancha de acero horizontal, rebotando a una altura de 1,6 metros. Nos piden A, calcule el impulso que se da a la esfera en el impacto, y B, si el contacto dura 2 milisegundos, calcule la fuerza media que la plancha ejerce sobre la esfera durante el impacto. Bueno, entonces, como poniendo el sistema de referencia positivo para arriba y a la derecha, nos dice que una esfera de acero cae a una altura de 2 metros y luego rebota, pero allá a una altura de 1,6 metros. Entonces lo primero que hice fue sacar la velocidad a lo que cae a través de la fórmula de cinemática, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, y reemplazando los datos, la altura en ese caso era de 2 metros, entonces ahí esa velocidad final en ese tramo me salió de 6,26. Luego saqué la velocidad cuando subía, y ahí me salió de 5,6 metros sobre segundo. Sí. Luego, ya teniendo esas velocidades, paso al impulso, que el impulso va a ser igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, la velocidad inicial va a ser obviamente la que saqué primero, la de abajo, que es de 6,26, y la velocidad final. Sí. Menos la masa por la velocidad inicial, que fue la segunda que saqué, que es de 5,6, pero como está en contra de nuestro sistema de referencia bajo menos, entonces el impulso va a ser igual a 474,4 Sí. kilogramos de velocidad. Por ese lado ya tenemos el impulso. Entonces la B nos dice que si el momento dura 2 milisegundos, ya nos dan el tiempo, que son 2 milisegundos, obviamente ya pasándolo a segundos en 0,002 segundos. Entonces la fuerza, el impulso va a ser igual a la fuerza por el intervalo del tiempo, ¿no? Entonces de ahí despejo la fuerza, que es lo que nos pide, lo cual nos va a quedar que la fuerza va a ser igual al impulso dividido por el tiempo. El impulso, como ya lo sacamos en el literal anterior, 474,4 dividido por el tiempo, 0,002, lo cual nos da una fuerza de 237.200 newtons. Sí. ¿Sí? Ya. Ahora pasando con el problema 4, nos dicen una pelota de tenis de 0,56 newton, punto antes de ser golpeada con una raqueta de una velocidad de 20i menos 4j metros sobre segundos. Durante los 3 milisegundos que la raqueta y la pelota están en contacto, la fuerza neta que actúa sobre la pelota es constante e igual a menos 380i más 110j newtons. Nos piden A, ¿qué componentes en X y en Y tienen el impulso de la fuerza neta aplicada a la pelota? Muy bien, para esto vamos a aplicar la fórmula que nos dice que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración, pero recordemos que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre un tiempo. Multiplicamos la masa por esta expresión y nos queda masa por velocidad final menos velocidad inicial menos masa por velocidad inicial sobre el tiempo va a ser igual a fuerza neta, pero la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial va a ser igual a la diferencia de la cantidad de movimiento, que a su vez es el impulso. Realizando todo este análisis nos queda que la fuerza neta va a ser igual al impulso sobre un delta t o un tiempo.
¿Qué ya tenemos? Tenemos la expresión de la fuerza neta, si la tenemos, y nos piden el impulso. ¿Tenemos el tiempo? Sí, también nos piden también tenemos el tiempo. Sí, ahora sí. Entonces, lo único que hacemos- muy bien, entonces tenemos que para calcular literal A, decimos que la fuerza neta va a ser igual a la diferencia de la cantidad de movimiento sobre la diferencia del tiempo. Pero recordemos que la diferencia de la cantidad de movimiento es igual al impulso. Entonces, tenemos que la fuerza neta es igual al impulso sobre el tiempo, sobre el del tiempo. Para ello, entonces ya tenemos lo que es la fuerza neta y el tiempo que nos dan en milisegundos. Lo único que tenemos que hacer es convertirlo a segundos. Entonces nos queda que el impulso va a ser igual al tiempo por la fuerza neta. Reemplazando datos nos queda que 3 por 10 a la menos 3 segundos por menos 380 I más 110 J newtons nos va a quedar igual, el impulso nos queda igual a menos 1.14 I más 0.33 J newton segundos. Ahora recordemos, ahora nos piden las componentes en X y Y de la velocidad final de la pelota. Entonces decimos que el impulso es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Tenemos que despejar nuestra velocidad final. Para ello, en este caso tenemos la velocidad. Decimos que el impulso va a ser igual a la masa. Sacamos el factor común la masa y nos queda velocidad final menos velocidad inicial. Entonces el impulso va a ser igual, el impulso sobre la masa va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Realicemos este cálculo del impulso sobre la masa, que nos queda, el impulso en este caso nos queda menos 20I más 5.79 J igual a la velocidad final menos, tenemos nuestro vector de velocidad inicial que es 20I menos 4J. Para ello simplemente despejamos la velocidad final, que va a ser igual a menos 20I más 20I más 5.79 menos 4J. Eso ahí nos queda la velocidad final, entonces nos queda a 0I más 1.79 J. De esta manera tenemos definido nuestro vector impulso y nuestro vector velocidad final. ¿Sí? Bien. Yo lo de nunca. Sí, digo, sí, dilo, por Ya, bueno, favor. por si acaso, miren el peso de la pelota que es 0,60 newtons. Ajá. Y para encontrar la masa se dio para 9.8 y entonces ahí hay muchos decimales. Entonces al recortar esos decimales, en la respuesta de la velocidad en X sale 0. Pero Claro. si usamos todos los decimales, en cambio, nos va a salir 0,04. Entonces es una pequeña variación, pero Claro, podría influir en algo. 0.04, Ajá. Ajá. que es prácticamente 0. Sí, Ya, entonces Ya. ya son esto bien. por si acaso. Ya, el 5. Nos dicen que los calamares y los pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para esto guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6.5 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo cuando de pronto ve un peligroso depredador. Entonces, como literal A, si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.5 metros sobre segundos y escapar así del depredador? Desprecie cualquier efecto de arrastre del agua circundante. Ahora, nos están diciendo que hay un calamar que está con una velocidad de 0 en reposo, por tanto una cantidad de movimiento 0.
luego dicen que ve un peligro, entonces va a expulsar agua hacia atrás, se va a dar una velocidad del agua y el calamar también se va a ver visto afectado por una velocidad que el agua va a producir debido a la acción-reacción, por así decirlo. Entonces vamos a decir que por ejemplo, la masa del calamar MC va a ser igual a la masa total menos la masa del agua. Entonces va a ser 6.5 menos 1.75, la masa del calamar va a ser 4.75 kilogramos. Ahora decimos que como decimos que la cantidad de movimiento se va a conservar, decimos que la cantidad P1X va a ser igual a P2X. Así yo usé la notación. Entonces debe decir que antes estaba todo en cero, porque estaba tanto el agua dentro de la cavidad como el calamar estaban en reposo, entonces va a ser cero. Cero va a ser igual a la masa del calamar por una velocidad que le va a dar el agua, más la masa del agua por la velocidad que necesita esa velocidad, por la velocidad necesaria para escapar del depredador. Entonces yo voy a decir que la velocidad necesaria con la que tienes que salir va a ser igual, despejando, a menos la masa del calamar por la velocidad del agua sobre la masa del agua. Ahora, entonces la velocidad 2 va a ser igual a menos 4.75, que es la masa del calamar, por la velocidad del agua, 2.5, pero yo imaginé que el calamar va hacia la derecha, entonces, entonces positivo hacia la derecha, entonces el agua, como va a ser expulsada hacia la izquierda para dar esta acción-reacción, velocidad negativa. Entonces yo voy a decir, y sobre la masa del agua, 1.75. Entonces la velocidad con la que el agua tiene que ser expulsada va a ser de 6.79 metros sobre segundos, hacia la izquierda. Ahora, nos piden como literal B cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra. Entonces, este calamar va a generar dos energías cinéticas. Su energía cinética, que es con la que él se va a desplazar, y la energía cinética del agua, que es repelida. Creo que se dice. Sí. Entonces podemos decir que va a tener la energía cinética del calamar más la energía cinética del agua. Entonces vamos a decir que es un medio de la masa del calamar por su velocidad, que es 2.5 metros sobre segundos al cuadrado, más un medio de la masa del agua, 1.75, por la velocidad a la que fue expulsada para salir del peligro, 6.79 al cuadrado. Entonces nos va a quedar que la energía cinética que genera el calamar con esta maniobra es de 55.2 joules. Ahora, nos dicen la variación de la cantidad de energía cinética, sería K2 menos K1, pero en K1 ya vimos que está en reposo tanto el agua como el calamar, sería cero. Por lo tanto decimos que la variación de energía cinética va a ser K2, que simplemente era 55.25, 55.2 joules. Esa es la respuesta de ese ejercicio. Ahora, el último problema, el problema 6. Dice que una fuerza actúa sobre un cuerpo de 2 kilogramos que se está moviendo a lo largo del eje X. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la velocidad en X es de menos 2 metros sobre segundos a un tiempo igual 0 segundos, ¿cuál es la velocidad a un tiempo igual 4 segundos? Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que el área bajo la curva, en un gráfico de fuerza versus tiempo, nos va a dar el impulso. ¿Sí? O también, como te lo puedes notar, como la diferencia de la cantidad de movimiento lineal. Entonces vamos a decir que el área total va a ser área 1, área 2, más área 3. Entonces va a ser, en área 1 base por altura porque es un rectángulo. En área 2, base por altura sobre 2 porque es un triángulo. Y en área 3, base por altura 2, base 2 por altura 2 sobre 2. Entonces altura total va a ser igual a 1 por 4 más 1 por 4 sobre 2 menos 2 por 8 sobre 2. Entonces el área total va a ser igual a 4 más 2 menos 8. El área total va a ser igual a menos 2. Ese menos 2 representa que el impulso o la variación de la cantidad de movimiento lineal va a ser igual a menos 2 newtons por segundo. Ahora, como dijimos que menos 2 es igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal, podemos decir que la variación de movimiento lineal es igual a masa por V1 menos masa por V2. Ahora, como ya encontramos esa variación, decimos que menos 2 es igual a la masa, que es 2 factor común masa, sacamos primero, 2 por velocidad 1 menos
la velocidad en tiempo cero, que ya nos la dan, que es menos 2. Entonces menos 2. Ambos dos se van, nos queda menos 1 es igual a velocidad de 1 más 2. Y nos sacamos que la velocidad cuando el tiempo es igual a 4 segundos es igual a menos 3 metros sobre segundos. Por lo tanto sería la respuesta correcta el literal C. Sí. De esta manera realizamos todos los ejercicios de la sección número 14. Ya vamos por finalizar. Reunidos el día 14 de noviembre de 2016. 14. Entonces no bien. Dale. Ya listo. Sígueme. Suscríbete. No había visto que en el último estaban los literales.